Una de las características de esta carta, entre otras, pero una de las, creo yo, más importantes, es que cuando nosotros leemos, sobre todo esta segunda carta de Pablo a Timoteo, miramos cómo es un contraste entre lo que el apóstol Pablo escribe aquí, lo que enseña, y entre aquellas enseñanzas que nos llaman a llevar una vida próspera, que nos llaman al bienestar, a la estabilidad, a la ausencia de padecimientos o sufrimientos, y que son propagadas por falsos maestros, por falsos profetas, aún hasta el día de hoy. Miramos cómo se contraponen, cómo es un contraste muy grande cuando nosotros nos metemos y escudriñamos cada parte de, pues no solamente de esta carta, ¿verdad? Estamos ahorita estudiando esta y hay una característica que nos muestra eso, pero en realidad al mirar toda la Escritura y el Nuevo Testamento nos presenta la realidad de la vida cristiana, muy diferente a lo que se nos presenta, ¿verdad? Y cada vez es más grande y es mucho los mensajes que abundan en las iglesias o en las redes sociales, en el internet, mensajes de prosperidad, de bienestar. Y entonces el apóstol Pablo, hemos estado mirando que él está escribiendo desde una prisión y que está condenado a morir. Era la última acción que él estaba haciendo, escribiendo esta carta a su discípulo Timoteo. Y se encuentra en una situación difícil, angustiosa. Sin embargo, esto no era extraño para él. No era algo raro para él. Él sabía desde un principio, prácticamente desde que el Señor lo alcanzó, lo salvó, él sabía de qué se trataba la vida cristiana. Cuando el Señor Jesús lo alcanzó, podemos mirar esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 9, que tuvo esa conversión milagrosa, cuando el Señor Jesucristo le apareció camino a Damasco, y cómo aquel hombre dice que cayó al suelo, y por el resplandor de la persona de Jesucristo, dice que resucitado, dice la Escritura que él quedó cegado, parcialmente ciego, totalmente ciego prácticamente. Como después, cuando él fue llevado a la ciudad de Damasco, Dios le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo: ve a Damasco y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo que está orando, ora por él para que le sea dada la vista, que recupere su vista. Y miramos ahí en el capítulo 9 cómo aquel hombre se resistía, ¿verdad? Por la fama que tenía el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, pero el Señor le dice a este hombre, Ananías, y le dice: ve, porque instrumento útil me es para llevar el evangelio, dice, a los príncipes, a los reyes y a los gentiles. Y luego le dice esta frase a Ananías, que seguramente Ananías se la hizo saber también al apóstol Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, desde ese momento el apóstol Pablo sabía a lo que él se iba a enfrentar. Y algo que nosotros debemos de saber también, hermanos, es que no era un llamado específico para el apóstol Pablo al padecimiento. Es decir, que a este hombre le tocaba caminar una vida difícil por alguna razón, nada más a él, ¿verdad? O a unas cuantas personas que el Señor había llamado, sino que cuando nosotros escudriñamos la palabra, la Escritura, podemos mirar que ese es un camino para todos nosotros. Un pequeño paréntesis también, y algo que hemos estado haciendo hincapié, es que tampoco creemos nosotros que la vida cristiana es un constante padecimiento cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada año, sino que hay momentos específicos en la vida donde nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer por el simple hecho de estar en este mundo. Pero específicamente por el hecho de ser creyentes, de ser cristianos,
por el hecho de ir en contra de la corriente de este mundo, por el hecho de haber abrazado una fe, de haber creído en el Señor Jesucristo y su enseñanza que va en contra de todo lo que este mundo cree y piensa, nosotros como cristianos vamos a padecer. Pues el apóstol Pablo estaba aquí, hermanos, en esta prisión, escribiendo esta carta. Y lo que hemos estudiado hasta este momento en el capítulo 1, hasta el versículo 11, son palabras que el apóstol Pablo le está dirigiendo directamente a Timoteo, exhortándole, dándole aliento con sus palabras, dándole algunos consejos a este varón, a este joven servidor llamado Timoteo. Pero aquí en este versículo 12 podemos mirar que el apóstol Pablo como que hace un pequeño alto, ¿verdad? Para hablar de sí mismo, de su persona, de sus experiencias. Este versículo 12 es un versículo tremendo que está en esta carta y en toda la escritura. Casi cada palabra, cada frase, hermanos, nos dice algo poderoso, algo maravilloso que nosotros debemos de recibir, y podemos aprender tantas cosas de lo que el apóstol Pablo dice aquí. Y comienza diciendo el versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, por lo cual asimismo padezco esto? ¿Qué es lo que está padeciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que en esos momentos el apóstol Pablo está sufriendo en su vida personal, que él lo llama un padecimiento? Literalmente está diciendo, estoy padeciendo estas cosas. Pues por medio de lo que nosotros hemos estudiado hasta este momento, podemos saber precisamente que el padecimiento del apóstol Pablo era que estaba en una prisión. Y sabemos por lo que hemos mirado hasta este momento que no era la única ocasión que el apóstol Pablo había estado en una prisión. Él estaba experimentado en ese tipo de padecimientos. Constantemente, lo que leíamos hace unos momentos en el libro de los Hechos, dice que el Espíritu Santo le decía por todas partes que le esperaban prisiones, encarcelamientos. Entonces él sabía a lo que se iba a enfrentar. Estaba condenado a muerte, él sabía, hemos mirado esto en varias ocasiones, que de esa prisión no iba a salir vivo, que iba a ser ejecutado, que iba a perder su vida. Entonces nos detenemos un momento ahí, hermanos, en la situación del apóstol Pablo. Muchos años atrás, habían quedado atrás cuando él había creído en Jesucristo. Y si nosotros podemos poner tal vez por un momento nuestros pensamientos en el apóstol Pablo, o algunas circunstancias similares, ¿verdad? Por lo menos parecidas, guardando las enormes distancias entre nuestras experiencias personales y la de este siervo de Dios. Porque, ¿qué llegaríamos a pensar nosotros, hermanos? ¿Vale la pena? Después de tantos años de haber entregado mi vida al Señor, de haberme consagrado, porque lo que este hombre había hecho era literalmente consagrar su vida al Señor Jesucristo. Habían entregado sus vidas, literalmente dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, dice que él, Bernabé y otros hombres habían entregado sus vidas por completo en la predicación del Evangelio. Es decir, se habían entregado en cuerpo y alma a servir a Dios en la predicación del Evangelio. Se habían consagrado, habían entregado sus propias vidas. Las mismas palabras del apóstol Pablo en la carta, una de las cartas a los Corintios, dice: me he desgastado yo mismo, mi cuerpo se ha desgastado en mi servicio a Dios. Es más, he gastado también lo mío en ese servicio. Entonces, en ese momento, en esa oscura prisión, probablemente él podría haber pensado: ¿habrá valido la pena toda mi entrega, mi consagración a Dios? Estoy en una prisión, voy a morir. En unas horas más me van a arrancar la vida. ¿Valió la pena tanto sacrificio? Sin embargo, por eso es importante esto, hermanos, hacer la diferencia, el discernimiento en nuestros corazones, en nuestras mentes, de la verdadera vida cristiana, de lo que enseña
la palabra de Dios, porque abundan, repito, hermanos, los mensajes de prosperidad y de bienestar que anuncian aquellos hombres. Y literalmente lo puedo decir, hermanos, por obtener ganancias deshonestas, porque lo podemos decir literalmente, eso es lo que vende, hermanos. Eso es lo que atrae a la gente, lo que atrae a multitudes. El mensaje de bienestar, de prosperidad, de tranquilidad y de paz. Miramos completamente otra historia aquí, en uno de los principales referentes del cristianismo, que es el apóstol Pablo. Sin embargo, él no pensó de esta manera que estamos nosotros hipotéticamente pensando que pudo haber él meditado en su mente, haberse lamentado por todos estos años, entregar su vida para terminar de esa manera. Él dice, por lo cual asimismo padezco esto. O sea, él se está refiriendo a su ministerio. Dice en el versículo 11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, toda una vida consagrada al servicio de Dios. Y por eso, por haber entregado mi vida, por haberme consagrado, por haber renunciado a otras, tal vez a una mejor vida en este mundo, por eso, por esa razón, padezco esto. Esto es muy importante para que nosotros en nuestros pensamientos no nos vayamos a equivocar y pensemos que queremos nosotros consagrarnos, queremos buscar a Dios, queremos servirles. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para tener el favor de Dios, ¿verdad? En todas las cosas, que en todas partes y todo lo que nosotros hagamos nos salga bien y nos vaya bien. Todos aquellos, hermanos, que decidan en un momento dado consagrar sus vidas y decidan decir, ¿sabes qué? Voy a consagrarme. Voy a dedicar mi vida, ese tiempo que lo estoy dedicando a otras cosas, lo voy a parar y voy a consagrarme. No sé qué, voy a ver qué hago en los caminos del Señor. Déjame decirte que vas a padecer. Vas a sufrir, hermano. Sí, Dios te va a bendecir en muchas ocasiones económicamente, sí, ocasionalmente te va a bendecir, a veces vas a enfermar y a veces Dios te va a sanar, pero seguro, hermano, vas a padecer por servir a Jesús, a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, estoy aquí porque entregué mi vida a Jesucristo. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Entrega tu vida a Cristo y tus problemas se van a acabar. A salvar tu matrimonio, te va a sanar, te va esto, te va lo otro. Yo no escuché jamás, no he leído en la Biblia que Jesús haga tales ofrecimientos. A ninguno de los apóstoles, a ninguno de los discípulos del Señor, a los escritores de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, no leo, hermanos, esas promesas o esas palabras para aquellos que quieran seguirle. Todo lo contrario. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicciones. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, estoy padeciendo estas situaciones, pero ¿saben una cosa? No me avergüenzo. ¿Qué significa no me avergüenzo? Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Es decir, no te dé vergüenza hablar de Cristo. ¿Por qué le habría de dar vergüenza a Timoteo? Bueno, pues su líder está en la prisión. Timoteo está atemorizado, ¿verdad? En medio de aflicciones y de una persecución tremenda. ¿Qué tengo yo que compartirle a la gente? Si lo que la gente quiere oír, prosperidad, paz, bienestar, ¿qué es lo que yo tengo que darles o decirles? El avergonzarse, hermanos, es poner una distancia de algo con lo cual yo no me quiero ver asociado.
Yo no quiero que me relacionen, que me asocien con ellos, ¿verdad? Es vergonzoso que me atribuyan que soy parte de este movimiento. Recordamos al apóstol Pedro cuando el Señor Jesucristo fue llevado a prisión, fue llevado a juicio. Y como aquellos hombres seguían a Jesús de lejos y Pedro alcanzó a entrar. Esto lo podemos mirar en Mateo 26, 69 al 75. Logró entrar en donde tenían al Señor Jesús y él pudo mirar a Jesús cómo estaba, hermanos. Aquel hombre con aquella gallardía, con aquella personalidad, con aquellas palabras de autoridad, lo miró vulnerable, lo miró herido, sangrante. Lo miró a merced de aquellos hombres que se estaban burlando de él. Cuando una mujer le dice, yo te vi con el Señor, tú eres de ellos. El apóstol Pedro inmediatamente puso distancia, no le conozco. No me trates de asociar con él. Se avergonzó del Señor, puso distancia de él. No soy cristiano, no. Sí, yo te vi que vas a la iglesia. No soy cristiano. El apóstol Pablo, sí, me han venido padecimientos. Estoy en la prisión, voy a morir en unas horas más, pero ¿saben qué? No me avergüenzo. No me distancio de aquel que me llamó un día. ¿Por qué no se avergüenza el apóstol Pablo? ¿Por qué no se distancia? ¿Por qué no se desconoce al Señor y las enseñanzas que él había predicado por tanto tiempo y que lo tenían en esa situación? Aquí viene una frase, hermanos, que todos nosotros tenemos que apropiarnos de ella. Por eso le digo, cada palabra, cada frase de este pequeño versículo tiene una tremenda enseñanza. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y notemos una cosa, hermanos, no dice yo sé en lo que he creído. No dice yo sé a qué he creído. Dice, yo sé a qué iglesia me he unido, a qué religión, a qué denominación me he unido. Dice, yo sé a quién he creído. Se está refiriendo a una persona, a un ser. Algunos comentaristas se debaten entre si se está refiriendo a Dios o a Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo, uno somos. Hablar de Jesús es hablar de Dios. Hablar de Dios es hablar de Jesús, es hablar del Señor, del Dios Todopoderoso, al cual el apóstol Pablo se está refiriendo y diciendo, yo sé a quién he creído. Consciente de por qué, está consciente de que aquello era parte de lo que le podía suceder. Que no era un desconocimiento para él, no era algo extraño que le estuviera sucediendo de tal manera que estuviera divagando en su mente, arrepintiéndose por haber dedicado su vida a algo que iba a terminar mal. No. Sabía lo que enfrentaba. No me avergüenzo porque sé en quién he creído. Tenemos a un hombre, hermanos, que conocía a Dios. Y yo aquí preguntaría, hermanos, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata el cristianismo? Se trata de doctrinas, de enseñanzas, de postulados, se trata de confesiones de fe. La vida cristiana tiene una doctrina, obviamente, tiene una enseñanza, pero tiene a alguien que proclama esa enseñanza, esa doctrina. El Señor Jesucristo en su oración, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan,
al describir la vida eterna, Él dice, esta es la vida eterna. Es decir, la salvación del alma, la vida cristiana, la conversión, las cosas de Dios, consiste en esto. Está orando al Padre, en que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Podemos conocer la doctrina a la perfección, hermanos. Podemos ser, como dice esta palabra, ortodoxos en la doctrina, en la enseñanza. Y podemos al mismo tiempo no conocer a Dios. ¿Qué tipo de conocimiento habla la Biblia cuando habla de conocer a Dios? ¿O qué es lo que el Señor Jesús dice cuando dice que te conozcan a ti? No está hablando de una simple referencia. ¿Conoces a? Sí, lo conozco. Sé de quién me hablas. Lo ubico perfectamente. El conocer a Dios, hermanos, se trata de tener una relación personal con Dios. La vida cristiana no se trata únicamente de enseñanzas, de doctrinas, hermanos. Se trata de poner la confianza, se trata de poner nuestra fe en una persona, y esta persona es Dios, el Señor Jesucristo. Es fácil perder esto de vista, hermanos. Es fácil el abrumarnos, ¿verdad?, con actividades, con relaciones entre los hermanos en la iglesia. Es fácil aún, hermanos, invocar al Señor, ¿verdad?, a Jesús, a Dios, invocarlo. Pero conocer a Dios, hermanos. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjese las cosas que menciona Dios, hermanos, porque comienza diciendo, así dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, en su conocimiento. No se alabe en su valentía, qué valeroso, qué tremendo hombre, valor. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábese el que se hubiere de alabarse en entenderme y en conocer que yo soy Jehová. Ahora podemos nosotros realmente llegar a conocer a Dios. Yo creo que se escucharía muy vanidoso que alguien expresara, yo conozco a Dios. Aunque puede llegar a ser una realidad, que es realmente lo que Dios nos pide en su palabra. Las palabras de Jesús las acabamos de citar. La vida eterna es que te conozcan a ti, a Jesucristo, que tú has enviado. Hay algo que los teólogos mencionan acerca de el Dios, y así mencionan la palabra incognoscible. Es decir, un Dios al que no podemos conocer en su totalidad, en su plenitud. Entendiendo que nosotros somos seres débiles, limitados, finitos. Nuestra mente, hermanos, aunque Dios nos ha provisto de una capacidad tremenda que podemos mirar lo que el
ser humano ha hecho en este mundo. Sin embargo, ante el conocimiento de quién es Dios, estamos completamente limitados. El capítulo 3 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribió estas palabras: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Fíjese la aparente contradicción: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por un lado nos dice conocer el amor de Cristo, y por otro lado nos dice el amor de Cristo excede a todo conocimiento, es decir, va más allá de lo que nosotros alcancemos a comprender. Sin embargo, somos llamados nosotros a buscar a Dios constantemente, de tal manera que hay ese deseo genuino en nosotros de poderle realmente conocer. El clamor de Moisés, hermanos, que la palabra de Dios dice que Moisés hablaba como cualquiera habla con su semejante, cara a cara. Entraba en el tabernáculo y bajaba la nube y Dios tenía un encuentro personal con Moisés. Sin embargo, en el monte le dice Moisés a Dios: Señor, déjame ver tu rostro. Quiero conocerte más, es decir, quiero saber más de ti. Porque aunque le dictó literalmente la ley para que él las escribiera en tablas, no había alcanzado a conocer plenamente quién era Dios, y había ese profundo deseo de conocerle más. Hay un canto que escuché hace poco y me gustó. No es un canto muy ortodoxo que digamos como para cantarlo, pero hay frases que uno toma a veces y las hace suyas. Dice este canto: no te puedo mirar ni te puedo tocar, porque no ha llegado el momento. Porque va a llegar un momento, hermanos, donde nosotros le vamos a conocer plenamente. Le vamos a mirar cara a cara, tal y como Él es. Sin embargo, en este momento que Dios nos ha llamado a conocerle por los medios que Él nos ha dado de gracia, para que lo que lo podamos nosotros conocer, es el llamado de Él, que le conozcamos. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros verdaderamente conozcamos a Dios, hermanos. Estamos en un mundo malvado, difícil, en un mundo lleno de maldad, que a veces la gente pierde la razón por tantas cosas que suceden en este mundo que no alcanzamos a comprender. El único lugar seguro que nosotros tenemos, hermanos, es en la presencia de Dios. Cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, cualquiera, hermano, cualquiera, podamos nosotros decir estas palabras: no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. No podemos conocer a Dios en su totalidad mientras estemos en este mundo. Sin embargo, tenemos una revelación, la revelación de la palabra de Dios. Hermosa, hermanos. Esta es la revelación de Dios, hermanos. No vamos a encontrar a Dios fuera de esto. Si nosotros pretendemos buscar cualquier camino para poder decir que tenemos una experiencia con Dios, haciendo esto a un lado, no puede ser posible eso.
Podemos conocer a Dios, hermanos, por medio de la fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos conocerle por la revelación de su palabra, que nos revela quién es Dios y que nos revela que un día vino un hombre llamado Jesucristo que dio a conocer al Padre, al mundo. Podemos conocer por medio de la fe, pero ¿sabe cómo lo podemos conocer también sin hacer a un lado estas cosas, hermanos? Por medio de nuestras experiencias personales. Las experiencias personales solas, hermanos, son peligrosas, no son buenas para tratar de conocer a Dios en base a las puras experiencias personales. Sin embargo, unido, hermano, a la revelación de la palabra, la fe y nuestras propias experiencias, nosotros podemos llegar a alcanzar a conocer algo de Dios. En medio de la enfermedad, hermanos, en medio de las aflicciones, de la escasez, son las mejores oportunidades para que nosotros podamos conocer a Dios. El apóstol Pablo, en medio de esta prisión, no llegó a conocer a Dios en esta situación. Él había pasado por innumerables circunstancias que lo habían llevado precisamente a conocer a ese Dios poderoso que lo había librado en otras muchas ocasiones de tantas situaciones difíciles a las que se había enfrentado. Pero qué triste, hermanos, que nosotros desaprovechemos circunstancias que pasan en nuestras vidas y nos pasen de largo. Que pasemos por baches, pasemos por circunstancias difíciles y luego pasemos por ahí, nuestro conocimiento quede igual en las cosas de Dios. En lo personal, hermano, yo le puedo dar testimonio en esta mañana que lo poco que he llegado a conocer a Dios ha sido por la revelación de su palabra, por medio de la fe y por medio de las circunstancias difíciles que hemos pasado en estos 35 años desde que Dios nos rescató. Enfermedades físicas, escasez, tantas situaciones que han venido a nuestras vidas, que estoy consciente que no somos exclusivos, mi esposa y un servidor, de estos padecimientos, hermanos. Estos padecimientos vienen a todos nosotros de una o de otra manera. ¿Cómo los recibimos, hermanos? Cuando estamos en medio de esa circunstancia, ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? Señor, para esto te he servido. ¿De qué me ha servido, verdad? Que estoy fiel en mis ofrendas, en mis diezmos, los que practican el diezmo. Me congrego puntualmente en la iglesia, le comparto a la gente de tu palabra. ¿Por qué estoy padeciendo esto? En lugar de eso debemos de decir, yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo expresa su confianza plena en el Señor Jesucristo. Cuando él dice estas palabras, yo sé en quién he creído, él está diciendo, yo he puesto mi confianza. Cuando hablamos en el versículo 6 de esta palabra que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, y que hablamos que la palabra habla específicamente de algo continuo, que esté continuamente avivando el fuego. Es importante a veces conocer las palabras originales, porque cuando el apóstol Pablo habla de que he creído, he puesto mi confianza, no está hablando tampoco de momentos específicos, ¿verdad? En donde es necesario que en este momento específico yo tenga que poner mi confianza en Dios. Porque estoy pasando por una prueba terrible, entonces es necesario que yo confíe en Dios en esos momentos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo con esta palabra, he puesto mi confianza literalmente y aún la sigo poniendo continuamente en el Señor, sin importar la situación que estemos pasando. Cuando hablamos de convicción, ¿qué es lo que viene a nuestras mentes?
una convicción profunda. Estamos convencidos de algo, ¿verdad? Que estamos siguiendo algo por convicción. Si alguien pertenece a un partido político, lo hace por convicción, ¿verdad? Sigue los lineamientos, los estatutos. Si alguien pertenece a cualquier otro movimiento y se planta ahí, se involucra en todo lo que aquello tiene que ver, es porque tiene la firme convicción de que ha puesto su confianza en un movimiento correcto o que a él le parece correcto. En este caso tenemos a un hombre que ha puesto su convicción en Dios, en una persona, hermanos. Y cómo escasea, hermanos, en este tiempo esa convicción de hombres, de mujeres verdaderamente creyentes en Cristo. ¿Qué significa, hermanos? Poner nuestra confianza en Dios, tener esa convicción en Cristo, de tal manera, si nosotros tomamos el ejemplo de Pablo, que estaba dispuesto a perderlo todo. Estaba en esa prisión, anteriormente sabía que ese momento podía llegar, pero a él no le importó, y él dijo, estoy dispuesto, no solamente a ser atado, sino aún a morir por causa del nombre de Jesús. ¿Sabes? Leemos estas historias, hermanos, y se nos hacen relatos lejanos, ¿verdad? Se nos hacen historias tan ajenas a nosotros, a nuestras vidas, como si eso fuera algo que se nos pudiera también demandar a nosotros. No, eso está lejano de nosotros. No tiene por qué cambiar, hermanos. Las demandas de Dios a aquellos hombres y a las personas de este tiempo. Cuando el Señor dijo estas palabras que tanto repetimos aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras que siguen vigentes. Tal vez, hermanos, lo más seguro es que no vamos a ir a parar a una prisión por causa de predicar el Evangelio. Tenemos la libertad de estar predicando esta mañana, de ir al parque, pararnos en una esquina, subirnos a un camión. Lo más seguro es que no nos van a meter a la prisión, mucho menos nos van a condenar a muerte, por lo menos en la parte geográfica donde nosotros estamos viviendo. Sin embargo, podemos pasar diferentes circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y nosotros como cristianos tenemos que estar convencidos en quién nosotros hemos puesto nuestra confianza. En Filipenses capítulo 3, versos 7 al 9, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Él acaba de mencionar quién era en otro tiempo como un sacerdote judío, fariseo. Fíjese, haciendo un pequeño paréntesis, hermanos, el ser fariseo, sacerdote, miembro del clero de aquellos tiempos, era un estatus social, en donde había manera de ir avanzando, ¿verdad? Era como la clase política, si nosotros lo miramos en estos tiempos, donde tenía futuro, donde le podía ir mejor. Sin embargo, él dice estas palabras: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese, quiero poner énfasis en estas palabras que dice en el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué necesidad hay que añada estas palabras, hermanos? ¿No es suficiente mencionar a Cristo Jesús? ¿Por qué añadirle estas dos palabras, mi Señor? Y lo añade: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Si queremos ver definiciones de convicción, hermanos, tenemos que mirar estas palabras. Creyentes con una profunda convicción, no solamente en lo que habían creído, sino en quién habían creído. El apóstol Pablo no renunció a seguir sirviendo al Señor. Les comentaba semanas atrás que un papel, un papiro y una pluma, y él con lo que le quedaba seguía sirviendo al Señor. No podemos asegurar, tal vez en algunas ocasiones podemos especular, ¿verdad? Pero no recuerdo haber leído en la Escritura, pero probablemente el apóstol Pablo en algunos momentos debe de haber pensado en detenerse o dedicarse a otra cosa. No lo sé. Sin embargo, hay una experiencia de un hombre del Antiguo Testamento, Jeremías. Ahorita leímos un pasaje, una cita de Jeremías. Este hombre Jeremías le tocó predicar en una época muy difícil. El pueblo de Israel estaba a punto de ser entregado a la esclavitud, a otra nación. Un pueblo orgulloso que se jactaba de ser el pueblo de Dios. Ellos lo que querían escuchar era que les dijeran: vas a vencer a los babilonios, los vas a vencer, los vas a derrotar. Y tú vas a seguir siendo una gran nación, vas a volver a el esplendor. Sobraba profetas que les dijeran eso al pueblo. Sin embargo, Jeremías llevaba la palabra de Dios y le decía al pueblo de Israel que se arrepintieran. Les decía: ustedes no peleen, vayan cautivos, permitan que los apresen y vayan cautivos a aquella nación de Babilonia, y allá Dios los va a levantar. Era una palabra difícil para el pueblo de escuchar, no la recibían. Se burlaban de Jeremías, le hacían escarnio, lo golpeaban, lo metían preso por las palabras que él decía. Y en una ocasión dice Jeremías capítulo 20, versículo 9: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, traté de resistirlo. Aquello que me impulsaba a seguir predicando la palabra de Dios. Traté de ya no hacerlo, de resistirlo, pero no pude. Que finalmente Jeremías también sabía en quién había creído. No son esas cosas de las que Dios pone un énfasis en librarnos. Dios pudo haber sacado al apóstol Pablo de esta prisión y haber tenido otro fin, a nuestros ojos más digno. Pudo haber cambiado la historia. Sin embargo, no es esa la prioridad de Dios, hermanos, porque finalmente en este mundo estamos de pasada. No es nuestro hogar final. El apóstol Pablo tenía bien claro esto, hermanos. Por eso dice estas palabras: no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros no le confiamos algo valioso a cualquier persona, ¿verdad? Se necesita tener mucha confianza para depositar algo de valor en otra persona. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está hablando de ese depósito es que él le ha confiado su misma alma a Dios.
Ha depositado toda su fe, toda su confianza en Dios, no para que lo saque de la cárcel. Sabe que lo puede hacer si así le place. No para que le sane de una enfermedad, sabe que tiene el poder para hacerlo y si a Él le place lo va a hacer también. Pero más allá, hermanos, de todas esas circunstancias, está seguro que tiene el poder para guardar su alma, el depósito, la salvación de su alma para aquel día. A nosotros se nos pide, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 11 y 12 creo, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, diligentemente, ¿verdad? Mas sin embargo no tenemos el poder para nosotros llevar nuestra alma a buen fin hasta aquel día. El apóstol Pedro escribió en su carta que somos guardados por el poder de Dios hasta alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, hermanos? Más valioso en nuestras vidas. No son las bendiciones materiales, hermanos, de las que a veces nos enamoramos tanto. No es nada que haya en este mundo. Necesitamos valorar en gran manera ese regalo maravilloso de la salvación que Dios nos ha dado. Le damos vuelta al círculo en eso, hermanos, nos regresamos al principio. Cuando nosotros valoramos esa gran salvación, entonces nosotros respondemos en agradecimiento a Dios y comenzamos a servirle con convicción, estando apercibidos de que podemos padecer en el camino, podemos sufrir. Sin embargo, no nos vamos a arrepentir en un momento dado porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que el propósito de Dios es grande. Si nosotros nos preguntamos por qué el apóstol Pablo estaba dispuesto a padecer todo esto que estaba pasando, ¿por qué la iglesia primitiva estaba dispuesta a ir a ser llevados a la hoguera o a tantos martirios y no retractarse de su fe en Jesucristo, si no era una firme convicción en Cristo, en el Señor? Entonces estamos nosotros, hermanos. Y lo digo por mí, hermanos, que siente uno poquito el ardor del padecimiento y quiere uno retractarse. Quiere uno tomar distancia, hacerse a un lado porque la situación se pone difícil. ¿En dónde, hermanos? Hay un canto, no recuerdo el cantante, dice, ¿en dónde están aquellos hombres como Elías? ¿En dónde están aquellos hombres como estos, como Pablo, como Timoteo? Sí, de repente sentían el rigor, pero se sobreponían como este hombre. Yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo no está desahogándose simplemente con Timoteo al expresar estas palabras. Está abriendo su corazón ante aquel hombre que todavía iba a continuar en esta vida sirviendo al Señor, presentándose él mismo, el apóstol Pablo, como un ejemplo de fidelidad a Dios. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos, llegado el momento, ponernos frente a un joven y abrirle nuestro corazón y decirle, mira, lo que has visto de mí, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros? ¿Cuántos podemos presentarnos delante de otros creyentes en base a los hechos que manifestamos en nuestra vida y decirles, esta es la convicción que debemos de tener para con Dios en quien nosotros hemos creído? El apóstol Pablo le enseña a Timoteo que la vida cristiana, que la fe que nosotros
profesamos no se basa únicamente en doctrinas o en enseñanzas, sino se basa en una relación personal con Jesucristo. De ahí parte todo, hermanos. Este hombre tenía una convicción bien firme porque tenía una relación íntima, personal, profunda con el Señor Jesucristo. Una relación que cultivaba continuamente, diariamente. Esta pregunta siempre es válida, hermano, siempre, siempre. ¿Cómo está nuestra vida devocional con Dios? ¿Cómo está nuestra relación personal con el Señor Jesucristo? El apóstol Pedro, al escribir su carta y referirse a la iglesia y a referirse a Jesús, le dice a quien ustedes aman sin haberle visto. Y quien ustedes creen, en quien ustedes ponen su confianza, aunque ahora no le veáis. Esto se trata de una persona, hermanos, de Jesús, el Señor. Como el apóstol Pablo dijo, mi Señor. Este tiempo que vivimos, la frase suena muy trillada, ¿verdad? Muy repetitiva, pero son tiempos difíciles. Tiempos difíciles. No hay referentes en este mundo. Hace algunas 2 semanas o algunos 10 días, el mundo entero puso su admiración en un hombre, por su valor, por su gallardía, de levantar su voz ante las injusticias de este mundo. Un hombre llamado Bad Bunny, donde quiera que va llena estadios, multitudes, millones de reproductores sonando al mismo tiempo al son de su música. Hacen falta referentes en este mundo, hermanos. Los líderes de este mundo. Y para no meternos en muchos problemas, hay uno que es el referente de muchos también, cuya vida personal es una vida completamente incorrecta. No necesitamos, hermanos, ser cantantes, ser artistas famosos. No necesitamos ser deportistas que vayamos a una olimpiada y traer una medalla de oro para ser el referente. Que seas el referente de tus hijos, de tus sobrinos, de tu familia. Y seamos hombres de convicción, hermano. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestra familia, que los que nos conocen puedan observar las diferentes etapas de nuestra vida, en las diferentes circunstancias, pruebas, tribulaciones, y que puedan observar nuestra convicción profunda, porque hemos creído y hemos puesto toda nuestra confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo.